Entonces, ya pueden ver, muchachita. Sí, doctor. Ya. Entonces, veníamos diciendo que en este paciente que tenía señales de alerta, que era considerado un grupo B, evaluábamos si el paciente toleraba o no la vía oral. Si no la toleraba, el paciente no tolera la vía oral, comenzaba con administración de volumen, que podría ser solución salina o Ringer lactato en dependencia del paciente, que están las dosis acá de estas soluciones y que vamos a estar evaluando constantemente cómo está el medio interno, cómo está el estado de hidratación y cómo está el hematocrito, si va disminuyendo o no, porque recordemos que hay hemoconcentración y yo no lo quiero. Y las plaquetas, y voy a estar evaluando también las plaquetas y el estado clínico del paciente. En dependencia de eso me hago la pregunta, ¿el paciente está clínicamente estable con cambios mínimos en el hematocrito? La respuesta sí, entonces vengo a este otro estado y continúo con la hidratación y con las mismas medidas que estábamos mencionando. Entonces, si el paciente no está, ya entonces el paciente presenta, si el paciente no ha tenido cambios en el hematocrito, ya lo voy considerando un paciente de mayor riesgo y es el paciente que ya estaría pensando en el grupo C, que estaría ya un paciente en un shock. Entonces ya a este paciente voy a tener que reevaluar la administración de volumen que estoy dando al paciente. Es un paciente que tiene empeoramiento de los parámetros vitales. Es un paciente que mantengo la reevaluación con el hematocrito y con las plaquetas, reevalúo su estado y el paciente está mejorando, sí, mantengo la hidratación. Si el paciente no está mejorando, también evalúo la posibilidad de estar en un grupo C. Entonces, este más o menos sería como el algoritmo que de forma muy general, si yo no me es complejo aprenderme el algoritmo, yo estaría diciendo que los pacientes, un tanto que resumiendo, con señal de alarma, tengo que tener dos o tres cosas. Una, si tolera o no tolera la vía oral, porque si tolera la vía oral es bien, sí, sí, porque es la mejor forma de hidratación, la vía oral. Ahora, si no la tolera la vía oral, tengo que comenzar con volumen a hidratar. Solución salina, Ringer lactato y a seguir mi paciente con el hematocrito. Yo no quiero que estemos concentrados. Yo quiero que esté hemodiluido, que eso se vaya reduciendo porque necesito que haya una buena circulación de sangre. Entonces, en dependencia de cómo vaya evolucionando clínicamente y el hematocrito de mi paciente, así yo estoy diciendo que mi paciente va mejorando o no. Y finalmente, si estas cosas no suceden de esta manera, que el hematocrito no se mueve, entonces ya yo estoy pensando y la presión arterial está cayendo y los signos de alarma siguen, se mantienen, yo estoy pensando ya que se trata de un grupo C. Y en el tratamiento del grupo C ya es el paciente ese que está en shock. Y ya este paciente ya lleva esa rehidratación que voy a seguir hidratando con la solución salina, lo que voy a hacer un poco más agresivo. Fíjense que le estoy pasando de 20 mililitros por kilo en 15 a media hora. Es una dosis bastante generosa. En esa relación, si desaparece todas las manifestaciones, disminuir entonces, si va desapareciendo la hemoconcentración, voy disminuyendo la dosis de hidratación. Si dice si el hematocrito disminuye de 5 a 7 mililitros por kilo por hora por 6 horas, ya yo también tiene criterio de esta rehidratación emergente. Si no disminuye, continúan signos de shock a 20 mililitros por kilo por hora, control del hematocrito. Es decir, que estoy obligado ante todo paciente en shock a continuar con la hidratación, lo que siendo más agresivo con la solución salina o el Ringer lactato en dependencia de decisión que yo haya tomado, va en dependencia si hay acidosis, si no hay acidosis, cómo está el lactato sérico, en dependencia de mi paciente, y voy a seguir manejando con hematocrito, porque la intención que yo tengo es que el hematocrito disminuya. Hay una pregunta que dice de por qué no tomar aspirina. Bueno, nosotros conocemos el mecanismo de acción de la aspirina y sabemos que ella trabaja a nivel de la cascada del ácido araquidónico y lo que hace es inhibirme la ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2, es no selectivo. Y al inhibirme, esta se va por la vía del tromboxano A2 y por tanto me inhibe la aspirina el tromboxano A2.
Y si me inhibe el tromboxano A2, evito la agregación de las plaquetas. Y yo necesito en mi paciente con dengue tener bien las plaquetas, porque yo sé que existe un riesgo de sangrado. Entonces yo necesito evitar. ¿Por qué no tomar aspirina en este periodo? Por el riesgo de hemorragia que pueda tener. Recordemos que viene el efecto anticoagulante propio o antiagregante. En vez de anticoagulante vamos a poner antiagregante. El efecto antiagregante que tiene la aspirina y por la gran posibilidad de un dengue hemorrágico que tengo en mi paciente. En los niños no olvidarme del síndrome de Regina. ¿Cuándo doy el alta a un paciente con dengue? Bueno, sin fiebre, clínicamente sin fiebre por más de 48 horas sin antipirético. Es decir, lo tengo sin antipirético, sin paracetamol por más de 48 horas, sin fiebre, criterio de alta. Mejoría del estado clínico, bienestar general, apetito, estado hemodinámico, gasto urinario, sin falta de aire. Es decir, que clínicamente bien y sin fiebre. Plaquetas que van aumentando, hematocrito que va estabilizándose. Entonces, esos serían los criterios clínicos y laboratoriales. Criterios de alta de mi paciente. Vamos a ver la pregunta que nos hacen sobre hepatitis viral. La pregunta es el diagnóstico diferencial entre estos tipos de hepatitis. Aunque se han descrito otros tipos de hepatitis, las que nos preguntan son estas 5, la A, la B, la C, la D y la E. Vamos a ir a la vía de transmisión. Vamos a dejar estas dos primeras sin mencionar. Vía de transmisión, la hepatitis A y la hepatitis E tienen una vía de transmisión orofecal. La hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D tienen una vía de transmisión parenteral y sexual. El inicio de los síntomas. El inicio de los síntomas es brusco en la hepatitis A, en la hepatitis D y en la hepatitis E. Sin embargo, la hepatitis B y la hepatitis C es un comienzo lento, progresivo, insidioso. El periodo de incubación de la hepatitis A, de la hepatitis B, D y E es muy similar, de 15 a 50 a 64 días. El periodo de incubación de la hepatitis B y de la hepatitis C es un periodo largo, hasta 160 y hasta 180 días. La gravedad de la clínica que trae mi paciente. Generalmente la hepatitis A, que es lo que más vemos, son leves. Lo que hay es dolor en hipocondrio derecho, algunos se ponen con un poco de tinte ictérico, manifestaciones digestivas, un poco de fiebre, fin. La hepatitis B en raras ocasiones es grave, aunque tiene complicaciones. La hepatitis C muchas veces pasa desapercibida si yo no hago examen. Y por eso siempre que estamos sospechando una B, le hacemos antígeno de superficie para hepatitis C. La hepatitis D también, cuando sospechamos una B, con infección con hepatitis B, la D. Y la hepatitis E, generalmente muchas veces paciente asintomático, paciente sano. La mortalidad es muy baja en la hepatitis A, es muy baja en la hepatitis E, es baja también en la hepatitis B, aunque tiene las complicaciones que vamos a estar mirando, y en la hepatitis C y la hepatitis D tienen una mortalidad un poco mayor. La hepatitis A y la hepatitis E no evolucionan a la cronicidad, a diferencia de la hepatitis B, C y D, que sí evolucionan a la cronicidad, hacen una hepatitis crónica. Se asocian a otras enfermedades, la B, la C y la D, la A y la E generalmente no. Aquí otras enfermedades y aquí están las complicaciones. Yo pudiera estar diciendo cualquier complicación a cualquier nivel porque son enfermedades infecciosas que pueden difundirse por la vía sanguínea y pueden llegar a cualquier lado. Pero hay 3 complicaciones que no se me pueden olvidar en estas hepatitis. 1, ir a la cronicidad, hepatitis crónica. 2, el cáncer, el hepatocarcinoma o el carcinoma hepatocelular. Y 3, la cirrosis hepática.
Esas tres complicaciones no se me pueden olvidar en la hepatitis B, C y D. Lo preguntan en la hepatitis B. Y el diagnóstico laboratorial que va a estar en función de las pruebas de funcionamiento hepático y de los antígenos de superficie para cada uno de ellos. Entonces aquí tienen, no que se lo aprendan todo, pero hay algunas que son importantes. La vía de transmisión es importante. Los signos de gravedad es importante. El periodo de incubación es importante. El inicio se lo pueden aprender. Y las complicaciones. Es decir, que complicaciones u otras enfermedades asociadas. Como yo les decía, si les preguntan complicaciones específicas, hepatitis fulminante, hospitalización, la cirrosis, el carcinoma, la muerte, la hepatitis crónica, no se nos puede olvidar. Cadena epidemiológica de la fiebre amarilla. Aquí tenemos también otra enfermedad infectocontagiosa. No es frecuente en nuestro medio, pero sí sabemos que han habido brotes de fiebre amarilla. Tiene prevención, sí, hay una vacuna que nos protege durante 10 años. Es un virus también producida de origen viral, virus de la fiebre amarilla. Han preguntado esto que dice aquí, la vía de diseminación, el vector de Aedes aegypti para la zona urbana y el Haemophilus o el Sabetis para la zona selvática. Han preguntado si hay alguna diferencia en el agente transmisor entre la ciudad y el campo. La vía de transmisión, que es el mosquito, pero también hace la diferencia que en el casco histórico, en el casco urbano, en la zona urbana residencial, generalmente somos nosotros los que somos el reservorio, a diferencia de la zona de la selva, que son los primates, son los monos. Entonces aquí el mosquito infectado me pica como hombre susceptible, me transmite la enfermedad, se desarrolla el virus, viene otro mosquito sano, me pica a mí que me enfermé y así se transmite la enfermedad. Por tanto, vuelvo a insistir en los tres momentos. Hombre enfermo, hombre sano, vía de transmisión. Y quiero que nos metamos dentro en el tratamiento. Al hombre enfermo, notifico el caso, le lleno la historia clínica epidemiológica, le pongo el tratamiento específico y le doy educación para la salud. En el hombre sano, doy educación para la salud y evalúo si hay profilaxis para la enfermedad, alguna vacuna preventiva. En este caso no hay efectividad de las vacunas que se han ensayado. Vamos a estar hablando un poco sobre VIH y SIDA. Este es otro de los temas que también preguntan mucho y es uno de los temas más complejos que tiene la infectología. Son dos tipos de pacientes. El paciente con el virus que no ha manifestado la enfermedad, que sería ese virus de inmunodeficiencia humana, y el paciente con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ya es aquel que tiene esas enfermedades oportunistas que está en un estadio más avanzado de la enfermedad. En Bolivia, en estos datos que fueron los que encontré más actualizados, del 2016, habían alrededor de 2.392 personas viviendo con el SIDA, 13.000 personas, con acceso al tratamiento, unas 6.000 de ellas, y alrededor de 468 fallecieron por la enfermedad. En la patogenia, y esto es importante para entender el tratamiento antirretroviral. Entonces, fíjense que el virus tiene una estructura característica. Dicen que el virus se adhiere a una célula. Generalmente van a ir a los macrófagos, a los linfocitos. Y se adhiere a través de una glicoproteína 120. Fíjense que esta glicoproteína, esta estructura del virus, con este anillito, es con el que él se adhiere a la célula que va a infectar. E interactúa con el receptor CD4 de esa célula, de ese linfocito CD4 que está
atacando. Y luego la glicoproteína 120 y la glicoproteína 41 producen las reacciones de unión con el correceptor. Es decir, que aquí en esta estructura, en esta glicoproteína, tengo la 120 y tengo la 41. Entonces, y aquí tengo en esa estructura de esa parte del virus, es aquella que establece su relación con el linfocito CD4. Se une al receptor y ahí ocurre el acoplamiento. Cuando esto ocurre, que se une este virus al linfocito, el virus se ancla y se inserta en la membrana del linfocito CD4. Hay una fusión de la membrana del linfocito con la membrana bilipídica de la envoltura del virus. Entonces aquí tengo esa membrana bilipídica. Recuerden las células que tienen una envoltura, una bicapa lipídica. Este virus la tiene y hay una fusión de esta capa, ya anclado el virus en el linfocito, se fusiona. La envoltura lipídica se fusiona con la membrana celular de los linfocitos. Una vez que ocurre esto, el ARN del virus es depositado en el citoplasma de la célula infectada y es transportado rápidamente. Ese ARN es transportado hacia el ADN de la célula por una enzima que se llama la transcriptasa inversa. Es decir, el ARN viral, esta estructura, rápidamente, una vez que el virus está acoplado en la célula, rápidamente viaja al citoplasma y del citoplasma busca el núcleo, el ADN. Y en este proceso participa la transcriptasa inversa. Y yo sé que hay medicamentos que inhiben a la transcriptasa inversa, que inhiben a esta enzima. Una vez que esto está ocurriendo, el ARN viral es depositado en el citoplasma, el ARN es retrotranscrito al ADN por la transcriptasa inversa y es codificada por el virus. Hay una síntesis de ADN viral transportado al núcleo de la célula con un nuevo ADN retrotranscrito. Es decir, que ya aquí está habiendo una transcripción de toda la información genética del virus a la de la célula infectada. Hay una fusión por una proteína G10, una proteína 10, y llega a formar parte del ADN cromosómico. La proteína 32 cataliza la integración al genoma viral y el genoma del virus es incluido ya en las regiones de la estructura del ADN de la célula. Entonces, de esta manera ocurre la patogenia de cómo el virus es transcrito desde un hombre enfermo a otro hombre enfermo. Aquí están las diferencias que yo les mencionaba entre el concepto, que eso ustedes lo conocen, de que VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que ataca estas células, pero que aún no ha manifestado todo el cortejo sintomático del síndrome. Y el síndrome es el síndrome, un síndrome inmunológico adquirido, donde ya sí aparecen todas las enfermedades oportunistas que son capaces de evolucionar hacia un peor pronóstico a mi paciente con el SIDA. En el diagnóstico laboratorial hay métodos directos y métodos indirectos. Entonces, acá en Bolivia, este es del programa de las normas y resoluciones de Bolivia, hacen un primer test rápido en el tamizaje en los métodos indirectos, hacen un primer test rápido, que tiene aquí, le está hablando de la sensibilidad y la especificidad y cómo se interpreta, que esta primera prueba rápida está disponible en todos los centros de atención primaria, y el segundo test está disponible no en todos, pero en gran parte de ellos de los centros de atención primaria o en unos centros de diagnóstico virológico e investigación en redes. Hay algunos centros de atención primaria que tienen características especiales para el manejo del paciente con VIH. Se va a confirmar el diagnóstico con un estudio de ELISA y con métodos directos ya estaremos hablando de la reacción en cadena de polimerasa, ¿verdad? RNA y DNA. Sobre todo, esta es aplicada en el paciente menor de 18 meses y este en el paciente
Es decir, estas dos pruebas sirven para el diagnóstico en los pacientes menores de 18 meses. Nosotros al paciente adulto estaríamos con un test rápido, una primera, una segunda prueba rápida y la confirmación con el ELISA. Para el diagnóstico del VIH, las normas te hablan de que ante un paciente que le hagan una primera prueba rápida, vamos a tener dos posibilidades. O es no reactivo, se le entrega el resultado, se le da consejería, se le habla sobre el estilo de vida, sobre cómo se transmite la enfermedad y hasta ahí llegan las clases. En el paciente que es reactivo, se le hace un segundo test rápido y pueden pasar dos cosas. Si no es reactivo, le hago el test de confirmación de ELISA. Si no es reactivo el test de confirmación, lo mismo que hacíamos con el paciente, se le entrega el resultado y se le da consejería. Ahora, si este paciente en la segunda prueba, test rápido, da reactivo, positivo entonces para VIH, entrega el resultado, notifico el caso y seguimiento médico. Y en aquel paciente que la segunda prueba había sido no reactiva y que yo le había hecho un test de confirmación ELISA, si es reactivo, vuelvo entonces, notifico el caso como VIH. Si el paciente pudiera estar, esta ELISA que no, nos diera ni positivo ni negativo, que nos diera un tanto indeterminado, repito el ELISA en 30 días con una nueva muestra del paciente. Es decir, que este sería un algoritmo que sí creo que debemos de dominarlo para poder hablar de diagnóstico de esta enfermedad. Hay algunos criterios para iniciar el tratamiento. En primer lugar, el genio epidemiológico que tengo de mi paciente, el contacto que ha tenido, la clínica que trae y el estudio rápido o de confirmación con el ELISA que le he hecho. Dice que el tratamiento antirretroviral debe considerar dos aspectos. El aspecto biológico que involucra la clínica, lo inmunológico y lo virológico, y el aspecto relacionado con el individuo porque tengo que tener el consentimiento informado para iniciar el tratamiento antirretroviral. ¿Qué criterios clínicos voy a tener en este paciente? La Organización Mundial de la Salud ha establecido una clasificación que Bolivia la asume. Es la misma que asume Bolivia. Y la clasifica en 4 estadios. En dependencia de cómo las manifestaciones clínicas que está teniendo mi paciente. Recuerden que en un primer momento el paciente tiene manifestaciones clínicas muy generales. Puede estar asintomático y después viene con las manifestaciones leves, avanzadas y graves. Y en dependencia de esto le vamos a dar grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Es necesario establecer una asociación entre los criterios clínicos y los criterios inmunológicos. Entonces yo voy a estar evaluando los linfocitos CD4, el conteo total de linfocitos CD4, y voy a estar evaluando la clasificación de mi paciente si hay una infección aguda asintomática o una linfadenopatía generalizada, pluriganglionar, persistente, si hay una infección sintomática, pero que no es ni A ni es C, o si hay condiciones indicadoras de SIDA, que son todas las enfermedades oportunistas que nosotros hemos visto en los cuadros que hemos visto. En dependencia de esto, le estamos poniendo, en dependencia de A, B o C, me lo va a dar la relación que tiene la infección aguda, la linfadenopatía, un cuadro ganglionar, la infección sintomática que se manifiesta con cualquier síntoma, pero que no es ni ganglionar ni oportunista, y la forma oportunista. Voy a estar diciendo, si los linfocitos CD4 son mayores de 500, voy a tener un grupo de pacientes que tienen estos linfocitos con una infección aguda asintomática, con una infección sintomática o con SIDA. A1, B1, C1. Si están entre 200 y 499, tengo el A2, el B2 y el C2. Y si están por debajo de 200, tengo el A3, el B3 y el C3. ¿Qué importancia tiene este cuadro y esta relación entre la clínica de mi paciente y el conteo total del linfocito?
que todos los pacientes que caen en el grupo C, que tienen una enfermedad oportunista y que tienen un conteo total por debajo de 200 en el estadio, en el conteo total del linfocito, son pacientes definidos como SIDA. Entonces ya esto cambia la circunstancia del paciente. No es que solo estás infectado con el virus, es que ya estás considerado para el tratamiento antirretroviral específico para estos pacientes. Entonces creo que este cuadrito y este cuadrito tenemos que dominarlo. En la evolución natural de la infección por el virus, él cursa con tres momentos, tres fases. La infección primaria, la fase crónica asintomática y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En esta infección primaria es el periodo que hablábamos de cuando el virus se acopla y se va lesionando, va dañando las células, los linfocitos. Yo voy produciendo anticuerpos. Hay una replicación rápida de este proceso. Dice que más o menos el 50% de los pacientes no manifiestan en esta infección primaria síntomas y hay otro grupo que manifiesta lo que mencionábamos de la linfadenopatía persistente, con un síndrome retroviral agudo. Pareciera, fíjense, se presenta como una infección viral con síntomas de mononucleosis o la gripe. Es decir, se manifiesta y la mononucleosis, recuerden que da un síndrome adénico importante también. Entonces, en esta infección primaria, a mí me llega un paciente con un cuadro de adenopatía, con fiebre, y yo pienso en VIH. La fase crónica, que muchas veces está sintomática y que durante esta fase no están presentes estos síntomas que habíamos visto al principio, que es una fase larga de la enfermedad, que inmunológicamente sí sigue habiendo daño, replicación del virus y daño de los linfocitos CD4 sobre todo, que va cayendo la tasa, que es este grupo de pacientes que están aquí en el A1, en el B1, en el A2, en el B2, que no manifiestan todavía las enfermedades del SIDA como tal y que van evolucionando hacia un recuento total de linfocitos por debajo de 200. Para caer ya en la etapa 3 de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya el paciente con SIDA. Las pruebas de laboratorio que vamos a estarle haciendo a este paciente, por supuesto, ya hemos visto el test rápido, que le vamos a hacer dos pruebas de test rápido, una confirmación de una ELISA y le vamos a hacer el conteo total de los linfocitos CD4, porque ellos son los que nos van a estar manejando la ubicación de mi paciente en ese cuadrito de los grupos A, B y C. Vamos a estar evaluando la carga viral de mi paciente. Tenemos que hacerle, para mí es importante que esa carga viral se mantenga estable o disminuya. Sobre todo, dice aquí, fíjense que acá este cuadrito me lo está dando y esto viene de las normas del programa de Bolivia, en la primera consulta cada 6 meses y según se requiera, y la carga viral se le va a hacer cada 6 meses, es el estudio único que le vamos a estar haciendo cada 6 meses para evaluar cómo está. A este paciente tengo que hacerle hemograma, es importante porque yo quiero ver que no haya anemia. Yo necesito tener un paciente con hemoglobina normal. Necesito hacerle toda la química porque utilizo drogas que son hepatotóxicas, nefrotóxicas, perfil lipídico. Tengo que evaluar el riñón con proteinuria. Tengo que hacer aclaramiento de creatinina, examen general de orina. Tengo que buscar que no haya enfermedades parasitarias oportunistas, estudios serológicos, antígenos, porque las hepatitis van ligadas a este fenómeno, la toxoplasmosis, el Chaga. Examen ginecológico por todo lo que conocemos. Hay que hacer también estudio, anoscopía, hay que hacer incluso Papa Nicolau en el hombre. Vamos a evaluar test de embarazo en caso de que sea necesario. Recuerden siempre que a todo paciente con tuberculosis le hacíamos estudio para SIDA. Aquí sucede lo mismo. Estudiamos posibilidades de TB.
hay que valorar desde el punto de vista oftalmológico por la retinopatía que produce el virus también. Entonces sería todo un cortejo de exámenes de laboratorio que en el seguimiento a nuestro paciente tenemos que realizarle, una por los medicamentos y otra por la propia evolución de la enfermedad. El conteo de linfocitos CD4 lo vamos a estarlo haciendo siempre. Dice, para el diagnóstico de VIH, al diagnóstico como línea de base. Es decir, por supuesto que yo tengo que ver cómo comenzó mi paciente con el conteo total de linfocitos CD4. Al inicio, cuando voy a comenzar con la terapia antirretroviral, y la frecuencia solamente si son más de 6 meses del último recuento. Si el conteo total de CD4 es menor de 200, cada 6 meses. Si es mayor de 200, una vez al año. Y si hay un fracaso clínico, que la terapéutica no me esté dando la respuesta que yo estoy solicitando, entonces al terminar el tratamiento, solicito al momento y luego 6 meses después. Entonces, es decir, que el conteo del linfocito CD4 tiene también momentos de cuándo realizar. Los objetivos de la terapia antirretroviral y algunas consideraciones en relación con, antes de iniciar su uso, dice que los objetivos van a ser para suprimir, por supuesto, toda la carga viral que tiene mi paciente, para restaurar, por supuesto, y preservar la función inmune de mi paciente, para reducir la morbilidad y mortalidad. Esto ha sido una pregunta. ¿Qué objetivo tiene la terapéutica antirretroviral? Disminuir la carga, mejorar la respuesta inmune, reducir la morbilidad y mortalidad por esta enfermedad, mejorar la calidad de vida del paciente, prevenir la transmisión de la enfermedad materno-infantil y prevenir la transmisión de la enfermedad a través de la vía sexual. Entonces, por supuesto que yo voy a estar considerando algunas condiciones, como son estas que están aquí, evaluando el estadio clínico en que está mi paciente, si era 1, 2, 3 o 4, evaluando la inmunidad mediante el CD4, evaluar el conteo total, evaluar la progresión viral mediante la carga viral, estar haciéndole carga viral para ver si va estable o se disminuye, analizar potenciales beneficios y riesgos de la terapia, como evaluar las comorbilidades que pudiera tener el paciente, el nefrópata, el diabético, la coinfección con tuberculosis. Y tengo que evaluar también, considerar también la aceptación del paciente para iniciar el tratamiento. Entonces, aquí, en dependencia de, por ejemplo, la evaluación del estadio clínico, un peor estadio clínico determina una mayor urgencia para el inicio. No es lo mismo tratar un estadio 1 que está sintomático que tratar un estadio 3 o un estadio 4 que ya está avanzado o grave desde el punto de vista clínico. Evaluar la inmunodeficiencia, el conteo total de CD4. Ah, bueno, yo lo sé porque necesito para el seguimiento de la recuperación inmunológica y considerar las profilaxis que tengo que hacer. Es decir, que esta pregunta es un tanto memorística que tengo que incorporar. La voy a resumir en un esquemita o algo para poder responder qué objetivos tiene la terapéutica antirretroviral y qué consideraciones tengo que tener en cuenta antes de iniciar el tratamiento. Aquí les dejo los medicamentos antirretrovirales con sus dosis y presentación o con sus presentaciones. Y fíjense cómo son medicamentos que lo que hacen es actuar sobre el virus. Estos son inhibidores competitivos de la transcriptasa reversa. Inhibidores no competitivos de la transcriptasa reversa, aquella enzima que participaba en el acoplamiento del virus al ADN de la célula. Inhibidores de las proteasas, otra de las proteínas que participaban en esa información genética, y la inhibidora de la integrasa, otra de las proteínas. Recuerden que habían dos proteínas con dos números, que son estas, la proteasa y las integrasas, que participan en la integración del virus y el acoplamiento a la célula. Por tanto, los medicamentos van a ir en función de la transcriptasa reversa y de las proteasas y las integrasas. Y estoy terminando esta diapositiva o esta presentación y la vamos a estar terminando aquí. Y vamos a dejarlo, sí, porque ya hemos
jornadas de Zoom y realmente es largo y nos está faltando la mitad. Entonces, estoy hablándole de una pregunta que estoy haciendo constantemente porque es pregunta también del examen de grado y es el mecanismo de producción de la fiebre. Entonces, yo tengo un proceso, un agente, algo exógeno que me está produciendo la fiebre, que la mayor parte de las veces tiene que ver con un microorganismo patógeno. Pero yo sé que el lupus da fiebre y que no es por un microorganismo patógeno. Yo sé que hay eventos isquémicos. En el infarto puedo tener fiebre y no es un microorganismo patógeno que haya, sino que hay una respuesta inflamatoria. O puedo tener un trauma, una fractura y puedo tener fiebre y no es que haya una infección por un microorganismo. En cualquiera de las condiciones hay una respuesta de mi organismo. Y ante esta respuesta de mi organismo, ante esos pirógenos exógenos que pudiera yo estar diciendo, hay liberación, hay actividad de la cascada de la inflamación. Y al activarse la cascada de la inflamación hay pirógenos endógenos. Y ahí tenemos estos que están aquí. Los monocitos y los macrófagos derivados de los monocitos, los polimorfos nucleares, que son primera y segunda línea de defensa de mi organismo, identifican que hay un agente agresor y activan una serie de mediadores químicos que son los que desencadenan esa respuesta inflamatoria. La interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón. Entonces, estos mediadores inflamatorios que son citoquinas pirógenas endógenas producidas por el propio organismo, va a estimular la producción, esto está a nivel vascular, va a estimular la producción de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas van a atravesar, ellas son citoquinas también, mediadoras inflamatorias que producen vasodilatación, van a ir rápido hacia el centro, hacia el sistema nervioso central, atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan al centro termorregulador. Y entonces a nivel del centro hipotálamo anterior, centro termorregulador, le dicen aumenta la temperatura sistémica. Y entonces a ese nivel aumenta la temperatura con el objetivo de tener otra posibilidad de que aumentando la temperatura sistémica yo dañe